Vayan conmigo a 1 Tesalonicenses 4:16. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Estoy acostumbrado a no tener esto en la mano. Se me hace más fácil. Gloria al Señor. 1 Tesalonicenses 4:16. Aleluya. Aleluya. Y mientras lo buscan, pueden seguir adorando al Señor. Vive Dios, Gloria a aleluya. Jesús. Ya esta mañana, mediante el aforo que tenía, gloria al Señor, voy y llevo unos papeles al menonita y después un muchacho de los que van a la cancha me llama, que había perdido a su abuela, su mamá abuela, que era con quien estaba y se quedaba, y fue un golpe duro para él. Y tenía dos temas, los dos estaban prácticamente preparados. Y el Señor, tú confirma, ¿verdad?, cuál es el que tú deseas. Y nada, me senté, fui a la casa allí, al trabajo donde estaba, en el jardín, y me puse a visitar y hablar con él, ¿verdad? En momentos difíciles tenemos que también ser responsables y llegar y exhortar a las personas, orar por ellos. Y en medio de todo eso, yo le digo, dame un papel, porque tuvimos una conversación bien bonita de parte del Señor. Hablamos hasta del arrebatamiento de la iglesia, hablamos de las cosas que están sucediendo en estos tiempos, de cómo la iglesia ha dejado de predicar, cómo, bueno, todo está, se lo voy a traer, pero pues aquí está mi bosquejito bien bonito. Así que va a ser corto pero largo. Así que voy a estar repartiendo antes de empezar algunos cortos versículos, algunos los voy a estar leyendo porque, como dije, nos queda poco tiempo. Janet, si puedes buscarnos Romanos 5:9. Romanos 5:9. Jovi, búscame 1 Tesalonicenses 1:10. Y ahí mismo te quedas y buscas 1 Tesalonicenses 5:9. Te digo, un estudio y reflexión para la misma vez, ¿verdad? Poder llegar. Jacoba se me fue, ¿verdad? Ahí. Pues le das a Jacoba Hechos 14:22. Sentí compartir ese versículo con ella y quiero que ella ¿verdad?, sea quien la traiga. Y la hermanita que está frente a Lourdes, se me olvidó el nombre. Irma, Apocalipsis 3:10. De hecho, los otros días te vi en la gasolinera, me reí contigo y mi mente se fue en blanco y yo, espérate, yo la conozco. Así que te pido disculpas porque me sonreí, pero te reconocí después, porque mi esposa me dijo, no saludaste a la hermana de la iglesia. Pero nada, pasa eso, cuando están los días uno ha orado y muchas cosas. Filipenses 3:20, Jorgito. Sí, me acuerdan que estoy dando algunos nada más. Y por último, quiero que Jacoba, Sonia, por favor, me busca Juan 14:1-3. Guillito le tengo uno por acá. 1 Corintios 15:51-52, Guillo. ¿Verdad? Y comenzamos, ¿verdad? Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero el versículo 18 dice, por tanto, alentados los unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras. O sea, se pueden sentar. La palabra nos está diciendo que cada uno de nosotros debemos exhortarnos sobre un acontecimiento bien importante en la vida de los cristianos, de aquellos que hemos creído en Jesucristo, que le hemos dado, ¿verdad?, nuestro corazón y hemos declarado que Jesucristo es nuestro Señor
nuestro Salvador. Gloria al Señor. ¿Verdad? Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando tú sales fuera de estas cuatro paredes, tú te puedes encontrar una persona en una esquina y tú le preguntas si tú crees en Cristo y ellos te dicen que sí. Te dicen, yo soy cristiano, pero su vida no refleja lo que la palabra nos dice y cómo la palabra nos dice que nosotros debemos caminar. Quiere decir que aquellos que hemos aceptado en Cristo hay una esperanza para nosotros, y es lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos esa esperanza, a pesar de las situaciones que estemos atravesando en esta vida. Dios nos da una esperanza de que Cristo va a recoger a su iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. Pero cuando yo estaba leyendo este capítulo, me llamó la atención la preocupación del apóstol Pablo hacia los hermanos. No era tanto que de los hermanos que estaban durmiendo, sino que yo leía y el apóstol estaba hablando de que había que vivir una vida en santidad. Antes de declarar lo que es el rapto de la iglesia, él exhortaba a este pueblo, a los tesalonicenses, ¿verdad?, de que ellos tenían que vivir una vida en santidad. La palabra nos exhorta y nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Quiere decir que él estaba, en otras palabras, le estaba diciendo, ustedes están preocupados por esto, están preocupados por lo otro, pero ¿y su vida espiritual? ¿Ustedes se están preocupando por ello? Porque muchas veces en nuestro caminar y en nuestra vida secular nos preocupamos por tantas cosas que muchas veces dejamos nuestra vida espiritual, nuestra separación con el Señor a un lado. Y el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que separarnos completamente de lo que el mundo nos está ofreciendo. ¿Qué sucede? Que hoy en día la propaganda está tan grande en las noticias que el cristiano se está turbando por todo. Pero no es momento de que como iglesia nosotros nos turbemos. Estamos viviendo en unos tiempos proféticos, según la palabra. Vemos como una sociedad cada día se sumerge más en el pecado, y no tan solo se sumergen, sino que también se conforman con la ideología de este mundo, con lo que este mundo dictamina, con lo que la televisión le dice. Si en los noticieros le dicen al ser humano brinca, el ser humano está brincando. ¿Por qué? Porque ha dejado la Biblia a un lado, ha dejado la palabra del Señor a un lado, ha dejado las instrucciones del Señor a un lado. Y si cualquier persona que se para en la televisión dice, esto es color de rosa, aunque tú sepas en tu corazón que es color blanco, tú vas a decir, es color de rosa. Viva Dios. Pero tú y yo, iglesia, aportamos algo grandioso. Un mensaje de esperanza y un mensaje que no debemos esconder. Nosotros somos la luz de esta tierra. Por ende, cada uno de nosotros no debe, ¿verdad?, tan solo decir, somos la luz, y cuando vemos al hermano que está a nuestro lado, escondernos, porque nos avergonzamos de esa palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Tú sabes que ir por un pueblo de ahí bonito, ver personas en decadencia, personas atadas, y tú ver con tus propios ojos, ver a una persona que dice ser cristiana, pasarle por el lado y hacerle como que, ay, eso es algo que trastoca nuestros corazones, amados hermanos. Si somos la luz, si somos la sal, si somos los que Cristo ha puesto en este tiempo para predicar las buenas nuevas de salvación, ¿por qué entonces nos estamos escondiendo? Yo prefiero que me boten de un lugar, pero no, yo no dejo de predicar a Cristo. Para mí Cristo es primero. El ser humano, realmente, en otras palabras, no me interesa lo que digan de mí. Después que yo predique a Cristo, allá ellos. Aleluya. Entonces, tenemos un mensaje glorioso, lleno de esperanza, amados hermanos. Cristo viene por su iglesia, amados hermanos. Hay que salir a pregonar el mensaje de esperanza, pero algo te digo, que no te puedes contaminar con el mundo. Tu mensaje tiene que reflejar tu testimonio. Si decimos que somos portadores de un mensaje de fe,
de un mensaje de esperanza, que somos portadores del mensaje de Jesucristo, pues nuestro mensaje debe ser acorde como está escrito en la palabra del Señor. Tenemos que caminar, tenemos que hablar, tenemos que actuar, tenemos que accionar, tenemos que hacer todo de tal punto como Cristo nos dice en su palabra. Reflejemos a Cristo en estos tiempos de necesidad. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras de las infructuosas de las tinieblas, más bien tenemos que reprenderlas, nos dice la palabra. Iglesia, este mundo no es tu hogar permanente, ni mucho menos tu destino final. Estamos de paso, dice la palabra, en esta tierra. Es tiempo de despegarnos de este mundo y aferrarnos desesperadamente a Dios en eterna confianza. El mundo no tiene nada para nosotros, el mundo no tiene nada que ofrecernos a ti ni a mí. El mundo simplemente nos va a ofrecer engaño, pero Cristo nos va a ofrecer vida eterna. Amén, aleluya. Es tiempo de que tú y yo nos despeguemos de este mundo y creamos en lo que Él ha prometido. Tener nuestros bolsillos llenos no debe ser nuestra esperanza. Vivir sumergidos en nuestra crisis no debe ser nuestra esperanza. Nuestra verdadera esperanza es el arrebatamiento de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le exhortaba a este grupo de hermanos que buscaran la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no es nada más y nada menos que separarnos del mundo. Tito 2:11 al 13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que cuando aprendemos las noticias, tú ves en el Medio Oriente cómo la gente en este momento está buscando un Salvador. Y ahora con el revolú del PCA, la preocupación de Trump, de que se van a bombardear, la gente está desesperada, buscando quién los puede ayudar, buscando quién los puede salvar de lo que está a punto de ocurrir en este mundo. Y simplemente tú y yo tenemos, ¿verdad?, estar esperando en estos momentos al verdadero Salvador, que es Jesucristo. Amén, aleluya. Cristo viene, iglesia. Viva El rapto Dios. de la iglesia está cerca. La pregunta sería, ¿tú lo crees? Amén, aleluya. ¿Tú lo estás esperando? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Porque muchas veces esperamos de todo, menos lo que la palabra de Dios nos ha prometido en nuestras vidas. El arrebatamiento de la iglesia simplemente es el evento en el cual Dios saca a los creyentes de esta tierra para dar paso a su justo juicio que será derramado durante el periodo de la gran tribulación. El arrebatamiento de la iglesia es el glorioso evento que todos debemos estar esperando con anhelo. Finalmente, cuando llegue ese glorioso día, estaremos libres de pecado y siempre estaremos en la presencia del Señor. La palabra arrebatamiento viene del griego arpazo, que dice recoger, arrebatar o apoderarse. Pero cuando hay personas que dicen que la palabra rapto no aparece en la Biblia, y es cierto, no aparece. Pero cuando tú defines lo que es arpazo del griego, que significa arrebatar, el sinónimo significa raptar. Ahí es donde nos podemos decir, la palabra rapto sí aparece porque es el sinónimo del arrebatamiento como tal. Gloria al Señor. Y por un ejemplo, para que ustedes entiendan, lo podemos poner claro. Un niño jugando en la calle, imagínense un niño jugando en la calle con una bola de baloncesto. Cuando de repente ese niño se encuentra en peligro y viene un carro bien rápido, pero de casualidad Yomar estaba pasando por allí y ve al niño en peligro y va Yomar y lo toma y lo saca del peligro. Eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Es lo que va a hacer el Espíritu Santo con nosotros. Antes de la gran tribulación, cuando venga la ira de Dios, Dios va a tomar a su pueblo y lo va a trasladar juntamente con Él. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Quiere decir que cada uno de nosotros seremos recogidos
seremos tomados de este mundo para encontrarnos con nuestro Salvador Jesucristo. Primera de Corintios 15, 51, 52. Y Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. amén. ¿Verdad? El apóstol Pablo comienza declarando, he aquí os digo un misterio. Cuando buscamos qué significa misterio, quiere decir que es algo que no ha sido revelado. Entonces, cuando lo aplicamos a la Biblia, quiere decir que es algo que no ha sido revelado anteriormente, sino que ha sido revelado para cada uno de nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque los otros días tuve una conversación con una persona, la cual esta persona, su familia estaba preparando, compró un terreno, se mudó para un terreno y está preparando una casa para pasar la gran tribulación. Entonces, ellos nos dicen que ese misterio era de que cada uno de nosotros vamos a pasar por la gran tribulación. Y yo lo escuché, pero él decía que cuando tú lees lo que es la final trompeta, que Guille estaba hablando, que Primera de Tesalonicenses habla, dice que él está hablando de la trompeta, de la trompeta que se encuentra en Apocalipsis. Pero ¿qué pasa? Cuando tú vas y estudias la palabra, dice la palabra que Dios no nos llamó para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Quiere decir que cuando tú lees Apocalipsis, de hecho, Apocalipsis, cuando tú vas hasta el capítulo 6, tú ves que se refiere hablando a la iglesia, pero no es hasta el capítulo 21, si no, mi mente no me falla, que la iglesia desaparece y vuelve otra vez a aparecer la iglesia. Ok, cuando hablamos de las trompetas, ¿verdad? La trompeta en este punto, cuando tú la traduces al griego, se lee tequía adeloba, si no me equivoco, tequía adeloba. Cuando tú usas esa palabra, tienes que irte al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Pablo le está hablando algo a estas personas, le está dando un punto clave. Y no le está diciendo que es la trompeta del juicio, sino que le está diciendo que es la trompeta que los acerca a la presencia del Señor. En el Antiguo Testamento se tocaban varias trompetas. Y depende del sonido de las trompetas, era el llamamiento que hacía Dios a su pueblo. ¿Qué pasa? Que en este caso, cuando se refiere a Tequiadoba, dice que el sonido de la trompeta empezaba de menor a mayor. Y ese significaba que era cuando Dios llamaba a su pueblo para que se acercaran a su presencia. De referencia, un comentarista usa lo que fue la historia de Moisés, cuando Moisés fue llamado al monte para que subiera a la presencia del Señor. Creo que se tocaba un shofar y ese shofar comenzaba de menor a mayor. Cuando Moisés escuchaba eso, pues entonces Moisés sabía que tenía que ir a la presencia del Señor. Quiere decir que cuando habla Tesalonicenses y habla este misterio que ha sido revelado, no está diciendo que nosotros vamos a pasar por la gran tribulación, porque Dios nos va a librar de la ira venidera. Cuando suene esa trompeta, nosotros, la iglesia, nos vamos con el Señor, vamos a partir justamente con Jesucristo. O sea que erróneamente, ¿verdad?, la persona postula esto a tal punto pues de que casi todos están apartados y no van a la iglesia. Pero lo que les quiero decir con esto, amados hermanos, es que el rapto o el arrebatamiento es un evento teológico cristiano, el cual nos afirma que Jesucristo regresará para llevarse a su iglesia, el cual ocurrirá de manera instantánea en un abrir y cerrar de ojos, en el cual tú y yo seremos transformados y tendremos un cuerpo glorificado. Así que el arrebatamiento sí es una doctrina bíblica, no tal, ¿verdad?, como la persona me afirmaba que no era una doctrina bíblica. La pregunta o el dilema que hoy tenemos es:
¿Cuándo será este glorioso evento? ¿Será el final? ¿Será en el medio o será antes de la gran tribulación? Este es un tema, ¿verdad?, fundamental, porque de él depende mucho de lo que creemos sobre el fin. Lo primero que debemos comprender es que Dios no permitirá que su iglesia sufra la ira o el juicio que le pertenece al mundo. Cuando leemos Romanos 5:9, creo que se lo di a Janet. Amén. Dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Simplemente Dios nos ha justificado a través de su sangre. Amén. Entonces la palabra dice que seremos salvos de la ira, porque ahora mismo si Janet tiene hijos, pero ahora mismo si Janet ve que sus hijos están pasando por un problema, Janet va a intervenir para que sus hijos, ese problema no se agrave como tal. Pues eso es lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Primera de Tesalonicenses 1:10 y Primera de Tesalonicenses 5:9. Leo los corridos, Yomar. Gloria a Dios. El 1:10 en la Nueva Traducción Viviente dice: también comentan como ustedes esperan con ansia la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Y 5:9 dice: pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. La palabra es clara y nos da fundamentos bíblicos para que nosotros podamos entender que sí, Dios nos va a librar de la gran tribulación. Amén. Pero hay algo fundamental para que nosotros entendamos que Dios no permitirá que pasemos la gran tribulación, y es que nosotros, ¿verdad?, como cristianos debemos entender, debemos comprender cuál es el carácter de Dios y cómo opera en los tiempos de juicio. Cuando vamos a la historia, podemos usar de ejemplo la historia de Noé. Cuando vemos y leemos la historia de Noé, Dios llamó al pueblo para juicio. O sea que él estaba diciendo, en otras palabras, que la ira iba a ser derramada, que iba a haber un gran diluvio y simplemente Dios iba a exterminar la humanidad. Pero cuando vemos el carácter de Dios en ese punto, podemos decir que Dios tuvo misericordia de aquellas personas que Él había llamado, de aquellas personas que Él había tomado para Él. Por eso vemos que no fue hasta que Noé y su familia entró al arca, que dice la palabra que Dios mismo cerró la puerta. Cuando ellos estuvieron a salvo, fue que Dios derramó el juicio sobre esa nación. O sea que vemos que el carácter de Dios es de una manera que el ser humano no puede comprender. ¿Por qué? Porque posiblemente el mundo puede pensar, pero Dios es un Dios malvado, porque ¿por qué va a salvar a Guillito y no va a salvar al otro? Pero Dios te está dando la oportunidad de que tú seas salvo. Dios te está diciendo de que si tú arreglas tu vida con Él, tú te vas con Él. Pero si tú sigues viviendo de una vida dándole la espalda a Dios, te vas a quedar. Vas a recibir el justo juicio de Dios. Porque así la palabra dice que el juicio es justo. Pero Dios nos está dando la oportunidad para salvarnos. Cuando vamos a la historia de Sodoma y Gomorra, podemos comprender y ver el carácter también de Dios. Vemos que Dios comienza a tratar con Abraham, con Lot, y antes de que el fuego descendiera sobre esa nación, Abraham como que comienza a debatir con el Señor. ¿Por qué? Porque Abraham como que todavía no había comprendido cuál era el carácter del Señor, sino que Abraham comienza a debatir y le dice, apela al justo juicio de Dios, y le dijo: destruirás al justo y no perdonarás a lo que estén adentro por amor a los 50. Y comienza como que a regatear con el Señor, pero Dios conoce los corazones del ser humano. Dios sabía lo que realmente lo amaban a Él. Dios sabía que ahí no había miles de personas que eran justas.
sino que simplemente lo que había eran pocas personas. Y Dios le daba la oportunidad a Abraham de sacar a su familia. Y vemos cómo Sodoma y Gomorra destruido por el fuego. Quiere decir que la oportunidad que nosotros tenemos es una oportunidad grande. No todo el mundo va a ser salvado de la ira venidera. No todo el mundo va a ser salvado de la gran tribulación. Pero tú y yo hemos sido escogidos para este gran y glorioso evento que pronto sucederá. Amén. Quiere decir que nosotros somos bienaventurados. Aleluya. Pero quiero que entendamos que también que habrán pruebas y dificultades y aflicciones, que cada uno de nosotros también no estamos exentos de ellas. Y era lo que pasaba en los tesalonicenses, que también tenían problemas, no tan solo tenían dudas de los que dormían, sino que ellos también tenían problemas, porque el aferrarse al mundo era algo como su pan de vida. Simplemente cuando ellos se aferraban, como que dejaban de desconfiar en lo que el Señor había hecho. Por eso es que la palabra nos enseña que van a haber aflicciones. Hechos 14:22. Jacob, ¿qué fue que te lo dije? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando, ¿verdad? Uno de los pasajes que usa las personas para que nosotros, como que nosotros creamos que nosotros vamos a pasar la gran tribulación, es Hechos 14:22. Pero cuando vamos y lo traducimos al griego, lo que nos está hablando es que cada uno de nosotros vamos a pasar una tribulación. No es la misma gran tribulación, sino que es algo diferente, es un tipo de aflicción, como bien explicaba Jacob el domingo. Sí, que cada uno de nosotros vamos a pasar por aflicciones, por problemas, por dificultades, pero el Señor nos está diciendo en otras palabras que simplemente nosotros tenemos que creer y confiar en lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esas aflicciones y esos problemas producen en nosotros un eterno y peso de gloria. Lo que está diciendo es que a través de ella nosotros vamos a alcanzar madurez, a través de ella vamos a alcanzar la salvación, a través de ella vamos a crecer lo que es el Evangelio de Jesucristo. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El hecho de que este mundo no sea tu hogar explica por qué nosotros como seguidores de Cristo pasamos dificultades, pasamos sufrimiento, pasamos crisis y pasamos rechazos. También explica por qué algunas de las promesas que Dios nos ha dado han sido inconclusas en nuestras vidas. Simplemente, ¿verdad? También explica que Dios permite que pasemos por la incomodidad, que Dios permite que pasemos por la tristeza, que pasemos por las crisis, que pasemos por la enfermedad para evitar que nosotros nos aferremos demasiado a lo que es esta tierra. La necesidad, amados hermanos, no te destruye. La necesidad crea dependencia en nuestras vidas. En estos días, hace 2 meses, estuve pasando por unas situaciones y unos problemas, ¿verdad? Pero puntos claves que adquirí, ¿verdad? Mientras Jacoba predicaba, daba unos tips, porque yo digo que la aflicción de Jacoba ha sido una bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque a través de lo que ella está atravesando, si tú estás pendiente a lo que está hablando, Dios te está dando unos consejos y unos tips para que tú salgas de la tuya. Y yo comencé a orar, Jacoba, y ora por una situación, y ora por una situación, al punto de que me cansé de orar, porque no veía resultados. Y tú sabes que esos momentos llegan. Y entonces me detuve y dije: Señor, ya me cansé de orar. Estoy cansado, llevo tiempo orando y la situación lo mismo. Ya de verdad, Señor, ya yo no quiero seguir orando, simplemente que se haga tu voluntad.
de verdad, yo quiero que esta copa pase de mi vida. Ya yo no quiero estar sufriendo, ya no quiero estar haciendo esto. Pero después pensé lo que decía Jacoba, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces comprendí de que ciegamente me estaba aferrando a lo que el mundo me decía, a lo que las palabras de este mundo te determinan. ¿Por qué? Porque yo decía, pero si a aquella persona no le sirve al Señor, hace las cosas mal, ¿por qué él está bien y yo estoy mal? Y entonces comprendí, Jacoba, que la voluntad del Señor es agradable y perfecta. Comprendí de que la voluntad de Dios va sobre todo aquello que nosotros queremos. Simplemente entregué todo al Señor y le dije, ya yo no voy a llevar nada, sé tú. Al otro día recibo una llamada, eso fue automático. Hice los ejercicios que Jacoba nos enseñó. Y al otro día recibo una llamada que me dice, mira, haz esto de esta manera para que tú veas los resultados. Fui y lo hice de esa manera. Yo no sé qué, Mary me hizo una carta, porque tenía que explicar lo que yo iba a hacer en una carta. Y simplemente Dios abrió la puerta. Aleluya. Porque entendí que estaba yo peleando por mis propias fuerzas y no estaba dejando que Dios peleara por mí. Cuando tú permites a Dios que pelee tus batallas van a ser ganadas. Amén, aleluya. Pero cuando tú peleas tus propias batallas, simplemente vas a seguir nadando en contra de la corriente. Iglesia, este mundo no es tu hogar. La necesidad no te destruye, la necesidad crea dependencia. Cuando más buscamos de Dios en momentos difíciles, la crisis y los problemas crean un apego, una necesidad de buscar de la presencia de Dios, y no tan solo de buscar de la presencia de Dios, más bien de despegarnos de lo que de este mundo nos ofrece y apegarnos en aquello que es eterno. Yo no sé por lo que estás pasando, pero sí sé que el Señor va a salir a tu encuentro. Sí sé que el Señor va a salir a tu crisis. Sí sé que el Señor va a salir a tu enfermedad. Sí sé que el Señor va a salir a tu tristeza. Sí sé que el Señor va a salir a tus problemas. Pero es necesario que en este encuentro tú seas jamaqueado. Que en este encuentro tú seas confrontado. Tu verdadera identidad no es, ¿verdad?, la que este mundo te ofrece. Tu verdadera identidad es eterna. Basta de pensar o caminar en dos aguas, es necesario sumergirnos en la presencia del Señor. Aleluya. Juan 14, 1, 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Desde que la iglesia fue establecida, muchos la han esperado, otros le esperan y otros le seguirán esperando. Pero de algo estoy seguro, amados hermanos, es que Cristo viene por su iglesia. Amén. La pregunta sería, ¿tú lo estás esperando? Amén. No importa cuál sea nuestro problema, cuál sea nuestra situación, Jesucristo dijo que fue a preparar moradas para nosotros. Amén. Quiere decir que hay una esperanza para tu vida. Aleluya. Quiere decir que pronto tu crisis o tu enfermedad, lo que sea, se va a detener. Porque cuando partamos con el Señor, allá no va a haber dolor. Allá no va a haber aflicción. Allá no va a haber sufrimiento. Allá no nos va a doler la rodilla. Simplemente estaremos gozando delante de la presencia del Señor. Amén, aleluya. ¿Sabes qué, amados hermanos? Ya Dios nos dio la victoria. Hebreos 10:37 dice, porque aún poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea que la palabra no está diciendo que es tiempo de esperar, es tiempo de creer, de confiar y de no olvidar el mensaje de su venida, que es necesario para nuestras vidas. No hay que estar triste en medio de nuestras crisis. Recuerda que la crisis te acerca más a Dios. Pablo dijo en Efesios 2:12, antes andábamos sin Cristo, alejados de la gracia y ajenos a los pactos de la promesa, sin fe, sin esperanza y sin Dios.
en este mundo, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Jesucristo. Y creo que le di Apocalipsis 3:10. Y con eso termino. Ujú. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. La gran tribulación está cerca, amados hermanos. Los cumplimientos proféticos, ya eso está ahí. Cuando miramos el reloj profético, cuando miramos el reloj de Israel, cuando vemos lo que significa la higuera, que es Israel, vemos que el cumplimiento sobre Israel paso a paso se está dando. Quería traerle más cosas, pero ya el tiempo, ya estamos ahí, pero lo voy a resumir. Ya lo que estamos viendo es que esa gente está pidiendo a gritos un libertador. Esa gente está pidiendo a gritos un nuevo orden mundial. Alguien que se pare y diga, yo voy a traer paz sobre esta tierra. Pero ¿dónde estamos nosotros parados, amados hermanos? Estaremos parados, cimentados sobre lo que la palabra del Señor nos exhorta. Gloria a Dios. Estamos creyendo en que la venida del Señor está cerca. Viva Dios. La palabra no miente y nos exhorta a cada uno de nosotros que nos vamos antes de que la gran tribulación comience. Serán 3 años y medio de gloria para el ser humano, pero 3 años y medio de destrucción. Dice mi Biblia aquí un comentario, que su firma personal, la firma personal de Cristo, Aleluya. es nuestra salvación. Amén. Aleluya. Amén. Un comentario. Eso es así, ¿verdad? Tremendo comentario. Simplemente hemos sido lavados con la sangre de Cristo Amén. para ser Aleluya. salvados por medio de Él. Aleluya. Para que cuando suceda eso, ¿verdad? Ese evento tan glorioso, cuando suene la trompeta, nosotros podemos partir juntamente con Jesucristo. Y termino con esto, me vino a la mente ahora. Yo recuerdo que cuando yo me convertí para el 2012, 2015 para allá, recién convertido yo, madre. Yo creo que no llevaba ni un mes, pero recuerdo que el pastor estaba predicando de la venida de Cristo. Y en ese día estábamos sentados en una mesa, estábamos comiendo, mi esposa y mis 2 nenes pequeñitos, que eran así chiquititos. Y de repente escuchamos el sonido de una trompeta que empezó hasta que subió. ¿Qué sucede? Yo vivía en Brisa, al lado del cementerio. Pero ¿qué es lo que te enseñan cuando predican? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero estaban fresquecitos, inocentemente, guillitos. Pues yo le digo a Martita, pues, vamos a ver en la ventana, yo creo que nos vamos. Cuando vamos para la ventana, a ver si los muertos del cementerio se levantaban y salían volando. Pero fue una experiencia bonita, después nos reíamos porque pues inconscientemente, inocentemente, pues literalmente creímos lo que decía la palabra. Pero iglesia, Cristo viene. Amén. Cristo Amén. viene. Y nosotros lo estamos esperando. Amén. Así Aleluya. que, ¿verdad? Amén. Así que iglesia, Maranata. Amén. Amén. Cristo viene. Gloria a Dios. Gloria a Dios.